¿Y qué factores involucra la productividad? Bueno, hay factores personales, hay factores externos y hay factores emocionales. Por eso el tema de ser productivo no tiene que ver únicamente con recursos, tiene que ver con vos, tiene que ver con lo que usted hace en su día a día. Y aquí les voy a dar temas interesantísimos que intervienen en tu productividad personal. Por ejemplo, hay un autor muy famoso, por cierto, que se llama Matthew Walker, es un doctor. Él estudia por muchos años los efectos del sueño, del buen sueño y del mal sueño en las personas y cómo eso incide en su productividad. El libro se llama ¿Por qué dormimos? Se lo recomiendo, está disponible en versión digital y en versión física. Y pueden leer este libro y entender la importancia del sueño, cómo tener una buena noche de sueño reparador te va a potenciar los resultados, te va a tener mejor calidad de vida y te va inclusive a tener un mejor estado de ánimo, mejor estado emocional y mental. Únicamente con dormir las horas que se recomiendan dependiendo de tu cuerpo, porque cada persona es diferente. Hay personas que son búhos, hay otras personas que son golondrinas en términos de si trabaja mejor o es más productivo en la mañana o es más productivo de noche. Entonces, ve qué interesante. Aquí empezamos a entender que la productividad es un tema personal, individual. Cada persona tiene ciclos de productividad diferentes. Puede ser que vos seas una persona que es mucho más productiva en la mañana, en cuyo caso el autor de este libro le llama golondrinas, obviamente, porque en las mañanas las golondrinitas vuelan, en las mañanas ustedes las pueden ver en los parques y plazas y demás, en su país, pues por supuesto también, y le llama búhos a aquellas personas que, como yo, por ejemplo, trabajamos hasta horas de la noche y no sentimos cansancio porque nuestro reloj, nuestro ciclo circadiano, nuestro reloj biológico, en otras palabras, nos lleva a que podamos tener mejores o más horas de energía durante horas de la noche. Reconocer esa primer diferencia en tu familia, con tu pareja, en tu trabajo, con tus equipos de trabajo. Cómo es el ciclo circadiano, cómo es el reloj biológico de productividad de cada persona, te va a ayudar a entender cuándo es mejor darle una tarea de mucho esfuerzo, de mucho más demanda a una persona del equipo. El sueño, la alimentación, por supuesto, la energía que comes, lo que metes a tu cuerpo, te va a dar energía o te puede quitar energía. Si metes chatarra a tu cuerpo, chatarra va a salir. Lo que comes es tan importante como las horas de sueño. Si metes energía a tu cuerpo, comida saludable, comida que sea realmente de valor, con valor nutritivo importante para vos, vas a tener más energía y por ende posiblemente seas también más productivo. Igualmente con tu equipo. Hay empresas inclusive que hoy ponen nutricionistas, empresas grandes y pequeñas estoy hablando, medianas, que ponen nutricionistas al servicio de los colaboradores para que pueda ayudarlos a tener una mejor alimentación y así buscar también incidir en la productividad del equipo de trabajo. Ejercicio, sin duda. Creo que no hay ninguna técnica, herramienta o recomendación de cualquier experto cuando se habla de productividad que no mencione esos tres. Dormir bien, dormir lo recomendado, dormir las horas adecuadas, comer bien, tener una sana alimentación o por lo menos adecuada a tu cuerpo y el ejercicio físico. Esa combinación es espectacular para mejorar la productividad tuya y la de tu gente. Y por supuesto ya técnicas como las que vamos a empezar a ver ahora en cuanto a organización, disciplina y hábitos saludables. Hay otros factores externos, que esos también cuando tenemos equipos de trabajo pueden incidir en la productividad del equipo. El clima laboral, el ruido ambiente, la iluminación, qué tan iluminado está el lugar. Hay lugares donde la iluminación, y quiero que escuchen esto, es importante, cuando la iluminación está baja, empieza a activar la melanina y eso nos puede nos puede incidir en la somnolencia, en el sueño que sentimos durante las horas de trabajo. Entre más iluminación, entre más iluminado está, mejor ventilado, hasta un poquito de frío, nuestro cuerpo se comporta diferente. Son factores externos que podemos regular.
los compañeros de trabajo, el ambiente de trabajo, cómo es el clima laboral, cómo se llevan los compañeros. Y usted como responsable, como líder de su organización o de su equipo, tiene que estar pendiente. Tal vez de los factores personales no tengas tanto control, pero es una decisión personal. Puedes motivar, puedes sugestionar, puedes incidir en lo que las personas puedan desear o puedan poner como objetivos personales, puedes coacharlos, como vamos a ver ahora. Pero son los factores externos los que están generalmente bajo la injerencia de vos como líder. Y los factores emocionales, que sin duda aquí es un tema personal también, individual, pero que inciden en la productividad personal y del equipo. El estrés, la ansiedad, la frustración, la procrastinación, que es algo interesantísimo, cómo dejamos todo para el final. Algunas personas que trabajan de esa forma y se sienten presionados, y eso incide directamente en la eficiencia y la eficacia de la entrega que tienen.